Y entonces, para comenzar, Alejandra Machuca, de nuestra Subdirección de Investigación Aplicada. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, primero les doy la bienvenida y agradeciendo su participación en este taller. Y muy brevemente les voy a dar un breve contexto de lo que es este instrumento para aquellos que no pudieron participar en el taller anterior. Pero antes les voy a dar un aviso muy útil para todos los participantes, que esto está muy fresquito, salió ayer una modificación en las bases con respecto a que se modifica el requisito de dedicación exclusiva del director del proyecto. Ellos tenían inicialmente una dedicación de un 100%, ¿cierto? Y actualmente tienen una dedicación mínima de un 30%. Luego, también a raíz de este cambio, se extendió el plazo de postulación para el 21 de julio, es decir, una semana más de plazo. Así que, dado este aviso, doy comienzo a la presentación, ¿cierto? Que este instrumento de desafíos públicos, bueno, es un instrumento que desde su génesis, ¿cierto?, fue diseñado de manera colaborativa entre 3 instituciones, el Ministerio de Ciencia, el Laboratorio de Gobierno y la NIF. Y estas 3 instituciones, en conjunto con las instituciones mandantes de cada uno de los desafíos, fuimos construyendo una guía técnica que aborda los requerimientos técnicos solicitados por las instituciones mandantes. ¿Ya? A través de este instrumento buscamos resolver, como bien dice ahí en la lámina, resolver desafíos de interés público mediante innovación, desarrollo e investigación, disminuyendo los riesgos para el Estado, con un componente mixto, ¿cierto?, entre, por un lado, los innovadores y por otro lado, los aportes del Estado. Dentro de los principios de este instrumento, podemos mencionar que queremos incentivar a los innovadores a través de la entrega de recursos contra resultados y con la participación activa del mandante en cada una de las etapas en que fue diseñado este instrumento y con tiempos acelerados de desarrollo. También buscamos movilizar el sistema nacional de innovación hacia problemas estratégicos, concentrando los recursos del sistema en torno a problemas de interés público. También buscamos disminuir los riesgos del Estado haciéndolos compartidos, y en este sentido queremos que los innovadores aporten cierto porcentaje del financiamiento, y en este caso es un 20% del costo total del proyecto en cada una de las etapas. También queremos maximizar la diversidad de soluciones, es decir, que estamos abiertos a que distintos innovadores de distintos sectores puedan adaptar sus soluciones a esta problemática planteada en particular de la subsecretaría. Y por último, queremos crear y fortalecer las capacidades del Estado, identificando desafíos de innovación y encontrar soluciones dentro de los ministerios y servicios públicos. Por último, tenemos que el objetivo general de la convocatoria es encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos de interés público que requieran investigación, desarrollo e innovación, conectando a las instituciones del Estado que demandan o necesitan estas soluciones, ¿cierto?, con potenciales oferentes del sistema. Y en particular, el desafío público de la Subsecretaría de Transporte tiene como objetivo obtener una solución analítica tecnológica robusta que provea de indicadores de movilidad monitoreados de forma permanente mediante el uso de datos masivos anonimizados provenientes de distintos dispositivos tecnológicos que registran huellas digitales de movilidad. Entonces, dicho esto, le doy el pase a Viviana Muñoz, quien va a profundizar en ciertos aspectos de la guía técnica para luego pasar al espacio de preguntas e inquietudes que puedan tener. Gracias. Gracias, Viviana. Alejandra. ¿Me escuchas, sí? Sí. Ya, súper. Bueno, después del objetivo marco, ¿cierto?, que mencionó Alejandra, yo voy a hacer una presentación más o menos breve de lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Para pasar, como dijo Alejandra, a las preguntas, y es donde a nosotros nos parece que es el contexto donde queremos que se mueva este webinar hoy día. Bien, primero es un poco de contexto para quienes no están familiarizados con el ámbito de la gestión de tránsito, decir que, bueno, que hoy día hay unidades de control de tránsito en no sé, 10 regiones del país, algo así. Y hoy día la parte de la gestión de tránsito en tiempo real, por llamarlo de una manera, cuenta con un cierto procedimiento que es bastante manual, ¿ah?
y muy enfocado y con ciertos conflictos, digamos que nosotros, parte de lo que nosotros queremos de alguna manera corregir con la información y con el tipo de plataforma que estamos buscando probar en este desafío. ¿Por qué? Porque la información que hoy día reciben los operadores de salas de control es una información que está no sistematizada ni priorizada. Tienen hoy día que pensar de que se usa información de redes sociales, hay información que llega incluso por correos electrónicos. Muy importante, las decisiones se toman o el monitoreo del sistema del tránsito se hace a través de la visualización de cámaras, que por supuesto son muchas más cámaras que operadores de sala, por lo tanto es un trabajo que es bastante ingrato, digamos, porque es imposible hacerlo bien y ganar, digamos, no se puede con ese nivel de desestructura en la información. Y aparte de eso, está el tema de que no permite observar a todos los usuarios ni modos de transporte. Hoy día hay una directriz muy clara de la autoridad donde el foco está en la movilidad sostenible, está en la movilidad activa, en los peatones, en la bicicleta, también en el transporte público. Y por lo tanto, esta gestión de tránsito necesita abrirse a esos modos, a poder gestionar a todos los vehículos y a las personas que transitan por la vialidad, pero para eso una de las cosas que se necesita es poder visibilizarlo. Sigamos a la otra lámina. Bien, así como resumiendo, uno de los problemas que hay, dada toda esta cantidad de información de múltiples fuentes que se reciben, digamos, generan como conclusión, digamos, de que las decisiones que se toman hoy día para hacer gestión de tránsito, es decir, dónde hay que intervenir, en qué conflictos en concreto hay que intervenir con la escasa, con el personal que hay hoy día, digamos, qué conflictos se tienen que escoger para intervenir y cuánto tiempo dedicarle a esos conflictos es algo que hoy día lo decide cada operador por sí ante sí, ¿cierto? Dada todas las fuentes de información que tampoco es capaz de resumirlo, porque finalmente se convierte en un criterio totalmente subjetivo. Bien, sigamos a la siguiente lámina. Por lo tanto, ¿cierto? El desafío nuestro es aquel que, ¿cierto? Buscamos una solución analítica tecnológica robusta, ¿cierto? Que nos alimente, ¿para qué? Para que desde las unidades de control de tránsito se pueda generar una gestión de tránsito con un foco distinto, con un foco más, lo que decía yo hace un rato, ¿cierto? Sostenible, ¿cierto? Donde se visibilizan todos los usuarios del sistema de transporte, los usuarios, y en lo posible, usuarios menos privilegiados, podría ser incluso, en estricto rigor nos interesa la movilidad incluso del adulto mayor, si otras personas que tienen problemas de movilidad, es a todos los usuarios. Y lo que nosotros queremos con este desafío, ¿cierto? Es poder correr esa barrera y poder ver hasta dónde nosotros somos capaces de ver con la tecnología que hay hoy día, con los dispositivos que registran huella digital que hay hoy día. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos, ¿cierto? Es generar y es obtener, ¿cierto? Poder obtener un conjunto de indicadores de movilidad sistémicos y tácticos que conversen entre ellos. ¿Por qué sistémicos? Estamos hablando de indicadores globales de la operación del sistema de transporte que nos muestren ciertas brechas globales. Yo en el otro webinar mencionaba, por ejemplo, las brechas de velocidad entre transporte público-privado. Es un indicador sistémico súper relevante dados los objetivos de sostenibilidad que nosotros tenemos hoy día como tarea, digamos, de acortar. O en, no sé, brechas de accesibilidad, ¿cierto? Una inequidad en el acceso, súper relevante, pero son indicadores que queremos recoger a nivel global, ¿cierto? Que deberían ser aquellas directrices, ¿cierto? Que alimentan la gestión de tránsito. ¿Por qué la gestión de tránsito? Bueno, la gestión de tránsito se hace a nivel táctico, ¿cierto? Porque uno interviene cruces, interviene avenidas, interviene redes semafóricas, pero son en lo concreto son espacios, territorios en lo concreto, digamos. Entonces lo que buscamos es, dadas aquellas directrices, ¿cierto?, que podrá resolver la autoridad, ¿cierto?, con un conjunto de indicadores sistémicos que queremos monitorear, vamos a pasar con ello, ¿cierto?, a identificar en el territorio, ¿cierto? Y para eso necesitamos los indicadores tácticos, ¿cierto? Que nos digan en el territorio en concreto dónde está ocurriendo eso, el 80-20. Si nos dice, si vemos que las velocidades de transporte público-privado, ¿cierto? Las brechas se están aumentando en el tiempo, a nivel global, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es pasar al territorio en concreto y ver, mira, ¿dónde están
donde se explican esas grandes diferencias. ¿Ah? Si van a ser 3 sectores de la ciudad, bueno, por lo tanto, probablemente, ¿cierto? Desde la gestión de tránsito se van a escoger ciertos sectores donde se van a abordar donde se van a aplicar medidas de gestión de tránsito para obtener, ¿cierto? Para poder generar para aportar desde la gestión de tránsito al cambio de esa brecha en el caso de que la gestión de tránsito lo pueda hacer. Bueno, y entre todo eso, monitorear a todos los usuarios y modos de transporte, eso es súper necesario, si no vamos a seguir súper restringidos. Digamos, yo hablé de velocidad de transporte público-privado, pero por ejemplo, ¿cierto? También hay temas con las bicicletas, también pueden haber temas de accidentes, ¿cierto? Los conflictos peatón-bicicleta, que han ido un poquito creciendo, o bicicleta-vehículo motorizado, donde podemos ver lo mismo. Eso, sigamos. Bueno, no, y hay un punto más que es bien importante, toda esta metodología que nosotros buscamos generar, o sea, este cambio en la manera de hacer gestión de tránsito, porque esto, de lograrlo, nosotros vamos a poder hacer medidas de gestión, porque hoy día son muy enfocadas en el vehículo y van a cambiar, y buscamos por lo tanto cambiar todo este proceso, y para eso hay un punto que es bien relevante para nosotros, es que es el enfoque metodológico, que tiene que ser riguroso. A nosotros nos interesa mucho que haya un análisis de datos y un análisis estadístico de los datos que nos permitan además creerle a aquellos indicadores, porque nosotros siempre hay una parte en la que uno podría pasar a torturar a los datos y nosotros eso lo queremos evitar completamente. Entonces, enfoque metodológico es bien importante para que lo tengan en cuenta para cuando postulen al concurso. Dale nomás, Alejandra, por favor. Bueno, aquí está ahí está el desafío, que hay uno de formulación de indicadores, validación de entornos reales e implementación del entorno real, que lo vamos a ver en las láminas siguientes, así que pasemos nomás. Ya, aquí hay un resumen, súper resumen, porque en verdad técnica van a encontrar el detalle, pero en el fondo, ¿qué es lo que necesitamos con grandes líneas de la oferta que nosotros vamos a revisar? Es que vengan una propuesta de formulación de indicadores, que haya una propuesta de análisis descriptivo de los datos de cómo se va a abordar esas etapas, y proponer también medios de verificación para analizar esa robustez de datos. Como nosotros, si por ejemplo, voy a dar un ejemplo así como, mira, la verdad es que nosotros vamos a entregar la partición modal, o sea, por ejemplo, que significa, ¿cierto?, qué porcentaje de personas qué porcentaje de viajes usa transporte público, qué porcentaje de viajes usa auto, qué porcentaje de viajes usa bicicleta. En el caso que haya, digan, mira, ¿y sabes qué? Ustedes les proponemos, ¿cierto?, que el medio de verificación sea este. Es parte de lo que nos gustaría, digamos, que viniera. Y además un diseño conceptual de aquella plataforma tecnológica. En la plataforma tecnológica finalmente es el producto que nosotros vamos a obtener, pero evidentemente viene detrás todo un análisis técnico que lo queremos recoger. Entonces, bueno, las 3 etapas están aquí: formulación y generación de indicadores, validación en entornos reales. O sea, la formulación y generación de indicadores es la etapa donde, ¿cierto?, se van a efectivamente formular, se va a hacer la revisión, va a venir el análisis descriptivo de los datos, y se van a terminar generando unos indicadores, ¿cierto? Todavía no probados y no implementados, sino que es formulado, generado, y además una plataforma de despliegue así como básica, digamos, consistente con la etapa 1. A partir, ¿cierto?, de esa plataforma de despliegue de datos, unido con aquella formulación, ¿cierto?, de indicadores que va a estar hecha ya, es que pasamos a la etapa 2, donde en la etapa 2 vamos a tener la oportunidad, ¿cierto?, de poder echar a andar esta máquina, digamos, esta plataforma, y la vamos a probar. Y esto va a ser súper interesante, porque lo que vamos a hacer nosotros, ¿cierto?, es trabajar con la unidad operativa de control del tránsito, con los operadores de sala de control, y vamos a poder observar, ¿cierto? Vamos a poder generar intervenciones, ¿cierto? Y vamos a ver qué nivel de sensibilidad, y si somos capaces de registrar a nivel táctico, por ejemplo, los cambios que nosotros queremos buscar, porque nosotros creemos que sí se puede, pero bueno, lo tenemos que probar, digamos. Entonces, esa validación va a ser súper importante, porque tanto para ustedes, digamos, me imagino que va a ser desafiante trabajar en un desarrollo que nosotros podríamos necesitar en el futuro y contratar. También es bien interesante generar tener la oportunidad de generar esta suerte de laboratorio, ¿cierto? Porque nosotros vamos a generar intervenciones y perturbaciones en el sistema, y vamos a ver distintas perturbaciones, ver qué es lo que ocurre. Si nosotros somos capaces de, con los datos, poder recoger esa sensibilidad que buscamos. Y dado esa prueba que se va a hacer en un entorno pequeño y controlado, es que en la etapa 3 ya buscamos, ¿cierto?,
ya tener una plataforma más amable, digamos, con experiencia de usuario, que sea eficiente extraer datos, que sea eficiente la visualización de información, ¿cierto? Y además probada en un área más extensa. Sigamos nomás. Creo que ya un poquitito aquí, voy a pasar muy rápido, porque ya lo expliqué en ese resumen con ese cuadrito, pero este es el resultado esperado de la etapa 1, es esta definición metodológica de indicadores, con el prototipo de plataforma y una propuesta de validación de indicadores, ¿cierto? Sí es importante las características de estos prototipos. En esta lámina es bien importante, sobre todo por esta última parte, ¿cierto? Los datos y la metodología que se propongan es bien evidente que tienen que ser consistentes con los objetivos planteados. Y ahí hay una explicación, que los indicadores tácticos, ¿cierto? Tienen una precisión territorial bien específica. Esto lo menciono porque en el webinar hubo algunas preguntas respecto de eso, ¿cierto? Los indicadores tácticos son aquellos que nos van a permitir tomar decisiones en concreto en el espacio. Y los indicadores sistémicos son aquellos que, ¿cierto?, nos permiten ver grandes líneas, grandes lineamientos, y van a permitir además tomar directrices. Y evidentemente tienen un nivel agregado en el territorio. Adelante. Protección de datos personales también es bien importante, eso cruza todo el proyecto. Es bien importante el tema de la anonimización. A nosotros nada de lo que nosotros necesitemos, nada, absolutamente nada, requiere que tengamos algún tipo de identificación de nadie. Esas son características y atributos generales solamente. Bien, después de la etapa 2, hablamos de que el resultado final de la etapa 2 van a ser estos indicadores validados en terreno, ¿cierto? Que van a, aquellos que vamos a mantener el interés sobre aquellos que van a demostrar ser sensibles al contexto de movilidad que nosotros vamos a monitorear desde la sala de control, ¿cierto? Y mejoramiento de plataforma y despliegue y propuesta de desarrollo de la etapa 3, que son en cada etapa, ¿cierto? Va a haber que van a tener que generar en la propuesta técnica de desarrollo de la siguiente etapa. Y las características de la plataforma están ahí en general. Respecto a las características de la plataforma, aquí también está Fernando Montero, que es el coordinador del área TIC de la UCT, de CIT. Y nuestro acuerdo en el fondo es que las características de la plataforma en concreto no buscamos unas características específicas en el sentido de que no estamos buscando que en esta etapa al menos no vemos para adelante necesario que se integre con el sistema de control. Sí creemos que es importante que sea una plataforma que permita, ¿cierto?, que sea amable para que se facilite, digamos, la incorporación de nuevas fuentes futuras de datos, que esté pensado en ese sentido, que sea dinámica, digamos, que permita generar otro tipo de indicadores, que permitas descargas fáciles, etc. Yo creo que desde el punto de vista de la plataforma, esas serían las características que buscamos. Pero sin perder de vista que aquí lo más relevante es saber que poder en esta etapa 2, poder demostrar que aquellos indicadores que se despliegan y que se hayan formulado en las etapas anteriores, de verdad funcionan. Y la etapa 3 es básicamente lo mismo que la etapa 2, solo que la plataforma ya está más avanzada, digamos, su desarrollo, está en su etapa final, que incorpora aspectos de interfase y de experiencia de usuario, y además, bueno, los indicadores sistémicos y tácticos en entornos extendidos validados. Y eso diría yo. Entonces ahí, bueno, en negrita están unas cosas que parecen muy relevantes, que esta plataforma nos debe permitir detectar conflictos, y después de detectarlo también nos debe permitir, ¿cierto?, generar una especie de cuantificación de impacto del conflicto. ¿Para qué? Porque todo esto de cuantificación, ¿para qué necesitamos nosotros? Para priorizar. Porque desde la priorización va a permitir evitarse, ¿cierto?, todas estas fuentes de información que hoy día usa el operador de sala, ¿cierto?, que está bombardeado por todas estas fuentes independientes, ¿cierto? Bueno, con esa priorización, esa cuantificación permite priorizar. Y eso buscamos, y esa sí fuente va a pasar va a permitir que la decisión que hoy día es subjetiva, porque depende, ¿cierto?, del operador, de su decisión, va a pasar a una priorización que va a permitir tomar decisiones objetivas. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada operador, independiente de quien sea, va a tener la misma escala para decidir dónde trabajar, y después, bueno, la efectividad de las medidas también, que es bien importante. Eso. Gracias, Viviana. Bueno, para finalizar, tomo yo esta parte, bueno, en términos más administrativos, en cuanto a los montos y los plazos por etapa,
En una primera etapa se van a adjudicar 5 innovadores, ¿cierto? Con un monto de financiamiento de 15 millones máximo para cada uno y 9 meses de ejecución. Luego pasarán a la segunda etapa 3 innovadores con un monto de 48 millones de pesos en un plazo máximo de 12 meses. Y para la tercera etapa solamente queda un innovador con la solución, con 100 millones de pesos de financiamiento máximo por parte de ANIL y 15 meses de duración del proyecto. Finalmente, bueno, solamente para recalcar que la convocatoria se extendió una semana más, por lo tanto el plazo de cierre del concurso es el 21 de julio a las 17 horas Chile continental, para que no estén a última minuto, a última hora apretando ahí el clic. Las postulaciones se realizan a través de la página de ANIT, ¿cierto? /concursos, y también tenemos disponibles 2 videos, uno presentando las bases concursales de la convocatoria y también sobre la plataforma de postulación para aquellos que no están familiarizados con ella. Y cualquier tipo de información la pueden ver también en la página desafiospublicos.cl, donde está también contenida toda la información que hemos relatado. Sería la presentación. Muchas gracias, y que ahora abrimos el espacio para las preguntas. Voy a dejar de compartir. Hay algunas preguntas en el chat. Si quieres la Leo, podemos ir una y una, porque hay gente que también está levantando la mano, entonces eso. Podemos leer una del chat y una permitimos que haga la pregunta a viva voz. Perfecto. La primera pregunta en el chat dice: hola, ¿vamos a poder solicitar acceso a los datos de Transantiago durante el desarrollo de la etapa? Pues para Viviana, seguramente. Mira, no sé en qué datos están pensando. Nosotros en general, nosotros podemos patrocinar esa pedida de datos, efectivamente, y en general, cuando es para objetivos internos, se pueden usar. ¿Ah? Así que yo diría que es posible pensar que van a tener acceso a esos datos. Pero, sí, yo puedo revisar eso. Sí, yo me imagino que van a poder generar más preguntas frecuentes, o no estoy pensando, porque lo que sí yo puedo preguntar en DTPM, si es que van a usar esos datos, ¿cuál es el desfase mínimo en el que me lo pueden pasar? Porque, puede decir algo, si se van a demorar 3 meses en entregar los datos, no es lo mismo que si se van a demorar 2 días. Y para eso, Matilde, que hizo la pregunta, es importante saber qué datos están pensando. ¿Están pensando en los datos de los GPS en bruto? ¿Están pensando en los datos de velocidades procesados? ¿O están pensando en los datos no sé, de las tarjetas VIP? ¿Cuál es para que lo pregunten para que lo pregunten y nosotros podamos subir esas respuestas para todos, digamos? Eso. No sé si quedó clara la respuesta. Matías del Piano tiene la mano levantada. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Funciona lo mismo, pregunta, ¿cuáles son las fuentes de información que ustedes como UCT aportarían para el desarrollo? Matías, mira, la verdad que en la guía técnica nosotros pusimos ciertas fuentes de información con las que contamos hoy día. Pusimos solo las que le pertenecen a la UCT. Por lo tanto, son básicamente los datos de Espira. Ahí Felipe Vera, que está conmigo, probablemente lo tiene más claro lo concreto, pero están las cámaras que tiene hoy día la UCT, además de las Espira. Sí, puedo apoyar al respecto. En la sección de anexos de la guía técnica, nosotros incorporamos proveer de los datos de flujo de 74 Espira existentes con su sesgo espacial que están concentrados en la zona oriente, claramente. Adicionalmente, el acceso a grabaciones de las cámaras, que tenemos entendido que se graban por un periodo de 30 días. Los cuales se podrían proveer en off o habría que ver la factibilidad técnica con el área TIC de proveerlos en línea, pero tampoco es la intención de que gasten ahí muchas fichas en procesar datos en línea, cuando la verdad en el mismo desafío los indicadores no necesariamente se deben proveer en tiempo real. Adicionalmente, también como Subsecretaría de Transporte tenemos un convenio a través de la plataforma de Waze, donde nosotros podemos monitorear tiempos de viaje de rutas precreadas, y por lo tanto, debido a que hay zonas que queremos monitorear en la etapa 2 y 3 de forma consensuada,
podemos gestionar la creación de ruta y monitoreo constante de los tiempos de viaje que la plataforma Waze nos provee. Pero no lo podemos compartir. No, solo para No. monitoreo. Nosotros vamos a monitorear desde ahí eso. Eso es. Vale, ahí está Carol Suchan. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Si podrían precisar un poco, porque, bueno, según las bases y en general en desafíos, tenemos esas 3 etapas, ¿cierto? Y ahí tengo entendido que después para la etapa 2 uno hace una postulación agregando información adicional, lo mismo para la etapa 3. Entonces, en el fondo, al inicio uno necesita tener detalles, ¿no? Entender perfectamente lo que contempla la postulación a la etapa 1. Y aquí mirando las bases técnicas, no sé, por lo menos a mí no me queda muy claro qué es lo que se espera de la postulación, que debería contener la postulación, y qué es lo que se espera que debería estar entre los resultados de la etapa 1. Entonces, no sé si quizás podría Viviana, volver un poco a esta parte para enfatizar, cómo separar claramente, porque por lo menos a mí me parece un poco confuso, qué es como condiciones de entrada de la etapa 1 y cuál es el desarrollo de la etapa 1 y sus resultados. Ya. O sea, según yo estaba claro como en la guía técnica, pero en el fondo es, o sea, tú en la etapa 1 vas a postular, tú lo que haces es postular, y eso a lo mejor lo tenía que contestar Alejandra o alguien más de la NIT, pero tú postulas a todo el concurso, ¿cierto? Tú postulas, si tú te adjudicas el concurso, tú participas de la etapa 1, y si es que si funciona bien, pasas a la etapa 2, y si funciona mejor todavía, pasas a la etapa 3. Ahora, por lo tanto, para entrar, ¿cierto?, a la etapa 1, tú necesitas, ¿cierto?, tú vas a proponer ciertos indicadores, formular los indicadores y un diseño conceptual de tu plataforma, muy en general, porque entendemos que no la has desarrollado. Pero sí hay algo respecto, y no sé si esa era la duda, hay algo respecto de la etapa 3 que tiene que ver con cuando tú ingresas a esa etapa, tú tienes que proponer una idea de lo que tú esperas llegar a la etapa 3. ¿De qué estás hablando en diseño de la plataforma final, digamos, de la etapa 3? Porque en el fondo no lo va a haber hecho, ¿cierto? Pero eso es el problema para mí, porque se está confundiendo hablando al mismo tiempo de la etapa 1, 2, 3, continuidad, etc. Es que tú postulas a todo, tú postulas a las 3 etapas. O sea, no es que postulas a las 3 etapas, postulas al concurso. La documentación que se presenta, la información que está disponible no es la misma, digamos, uno va aprendiendo en el camino. Por supuesto, pero todos van a estar igual. Sobre la etapa 3 que por ahora no se sabe, porque todavía falta desarrollar la etapa 1 y 2. Exacto, pero eso en el fondo es conceptual. Consuelo parece que... Sí, dale, por favor. Sí, solamente para aclarar, Carol, efectivamente, al postular en este momento la propuesta, tiene que considerar el plan completo de las 3 etapas. Por supuesto que es posible que durante la ejecución de la etapa 1 y 2 se produzca información que genera que haya desviaciones en la etapa siguiente. Al momento de paso de etapa, ustedes tendrán que entregar un informe de lo alcanzado en esa etapa con la propuesta de la etapa siguiente. Y en ese informe se les va a pedir una contraposición de lo originalmente postulado y lo que se está proponiendo y por qué las desviaciones. Por lo tanto, va a haber instancias para ir corrigiendo, modificando ciertos elementos del proyecto en función de lo que se va alcanzando en las etapas que se van quemando en el fondo. ¿Sí? Porque una duda que tengo acá, por ejemplo, lo que se está conversando hoy, se habla mucho de los indicadores y de diseño de una plataforma. Pero, por ejemplo, en la reunión pasada hablamos mucho de las gestiones que hace UST y en esa reunión quedó medio ambiguo cuáles son realmente esas acciones que realiza la UST, etcétera. Entonces, la duda es sobre este contexto, ¿no? Efectivamente, estamos proponiendo solo una plataforma que va a contemplar ciertos indicadores, o tenemos que integrarnos desde ahora ya en lo que proponemos con las gestiones que hace UST, que por ahora no se conoce bien. Ya, mira, a ver, para aclarar eso,
La gestión de tránsito la hace hoy día la Unidad Operativa de Control de Tránsito y así se mantiene. Esto que se va a generar con este desafío es para la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Entonces, lo que va a ocurrir, para poder, espero ser clara en esto, nosotros vamos los vamos a acompañar, ¿cierto?, en un desarrollo de una plataforma con datos que va a alimentar con unos indicadores, bla, 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 ¿cierto? Estos indicadores que van a, hablamos, yo puse harto énfasis en este tema de medir el impacto, ¿cierto?, cuantificar el impacto del conflicto cuando lo midan y cuantificar la efectividad. Esta información se va a disponibilizar a la sala de control. La sala de control va a tomar decisiones. Si tú preguntas qué decisiones, yo te puedo dar un ejemplo, pero probablemente la misma va a ser harto más completa en la respuesta. Si está por aquí, me ayuda, pero en el fondo, dale. Claro, o sea, cuando nosotros tenemos dos tipos de gestión importante, que son la gestión de incidentes, cuando tú detectas algún evento en particular en la calle y realizas una gestión de tránsito, una gestión sobre el sistema de control para poder agilizar la movilidad de los usuarios que se ven afectados por ese incidente. Y también tenemos lo que es la gestión de tránsito propiamente tal, que tiene que ver con casos recurrentes, con situaciones que se van reportando o que se van detectando y que son permanentes o más, que permanecen más en el tiempo y sobre la cual hay que hacer otro tipo de gestión que puede tener coordinación con otras unidades también. Entonces, para nosotros es importante, como decía Viviana, tener toda la información disponible, la información priorizada, dónde debemos ir, dónde debemos ir a aplicar nuestros recursos, priorizar nuestros recursos y poder trabajar de ese modo, ir solucionando, como tal te mencionaba, de manera priorizada los eventos o las situaciones que se ven generando. Sí, yo podría aportarte, por ejemplo, con otro ejemplo de gestión, que es una cuestión que estamos justo ahora trabajando por otro lado. Por ejemplo, cuando tú visualizas si tú eres capaz de detectar, por ejemplo, una cola larga de congestión, por ejemplo, y tú ves que hay transporte público, por ejemplo, que cruza esa congestión, tú podrías, por ejemplo, me refiero Mirna, digamos, la sala de control, generar una compuerta, que significa parar el flujo, cortar la congestión de alguna manera. ¿Cortarla para qué? Para hacer circular a los buses, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un objetivo, ¿cierto?, que es priorizar, Pero esas decisiones son, como te digo, no son del ámbito de la gestión, no están metidas en el desafío. En el fondo acá es cómo alimentamos con información útil para la gestión de tránsito, y nosotros en la guía técnica pusimos varios ejemplos de cosas que se pueden hacer en la gestión. No sé si quedó claro ahí. Sí, no, creo que lamentablemente todavía no, porque si el objetivo o entre los objetivos principales se indica que los indicadores definidos deberían poder medir los resultados, ¿no?, el impacto de las medidas de gestión tomadas por UST. Entonces yo necesito saber cuáles son estas medidas. No, pero por ejemplo... ¿Cómo yo puedo analizar, digamos... A ver, te voy a dar un ejemplo. No sé de qué es. Te puedo dar un ejemplo concreto. Lo que pasa es que lo que tú vas a medir es lo que tú puedes medir. Por ejemplo, si tú vas a usar las cámaras de la UST, tú vas a medir por ejemplo, puedes medir colas, el largo de las colas. ¿Ya? Entonces tú vas a poder decir, mira, yo miro todos los largos de cola y los que no veo los infiero, por ejemplo, porque las cámaras se mueven, yo los infiero. Entonces tengo los largos de cola. Entonces ahí tú vas a decir, mira, UST, yo te entrego aquí una priorización de las colas más largas, por ejemplo. Entonces la UST va a tomar alguna medida de gestión, como por ejemplo, no sé, aumentar el verde, por decir algo muy básico. Les va a dar más verde esa cola porque en verdad hay mucho transporte público, qué sé yo, pues esas medidas son multiobjetivos, ¿cierto? Entonces, le va a dar más verde a esa cola entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de esos datos? Cuando volvamos a mirar, vamos a decir, mira, la cola se acortó a la mitad, por ejemplo, por decir algo. Y así vamos a recoger eso. Entonces, ¿qué medidas de gestión puede ser esa? También puede haber otra, puede ser, ¿sabes qué? Vemos la cola, lo estamos monitoreando súper bien, estamos siendo súper poco efectivos desde el punto de vista de la gestión del tránsito, o sea, ya no podemos aumentar más verde, pero entonces a lo mejor va a venir otra medida, va a decir, ¿sabes qué? Reordenemos las fases del semáforo, por ejemplo, que ya es un poquitito más rudo en el sentido. Y se puede hacer, entonces vamos a decir, no, ¿sabes qué? Este movimiento con este otro que iba para allá, no los vamos a hacer juntos, los vamos a hacer, que tiene que ver con un diseño que es súper de tránsito, entonces no sé cómo explicarte más allá, pero tiene que ver con, o sea, si tú muestras un indicador
que es capaz de mostrarnos el conflicto, van a haber distintas medidas de gestión. Por ejemplo, la que te menciono, o sea, cambiar fases de semáforo, que es más ruda, incluso más rudo puede ser de que incluso así no se resuelve el conflicto y sigamos con un problema muy grande. Y ahí también ocurre que uno podría decir, mira, y también es súper buena información, decir, mira, sabes que desde el ámbito de la gestión no se puede resolver. Esto se resuelve, no sé, con alguna medida de infraestructura, o, no sé, si había una salida de un estacionamiento, ver si se puede cambiar la salida de estacionamiento, que ya tiene una intervención física. Pero en el fondo, no sé si estoy logrando llegar, pero para mí sería súper difícil. O sea, lo que tú buscas es como la lista de medidas de gestión que se pueden tomar, una cosa así. Sí, claro. ¿Qué medidas de gestión ejecutan? Pero cuando yo te digo... No digo que sea exhaustiva, pero que no sean solo un par de ejemplos. No sé, que describan, o sea, 80% de medidas de gestión corresponden a tales acciones. ¿Será posible? Yo no sé si pueden hacer esa pregunta ¿se pueden incorporar todavía preguntas frecuentes o no? Tú puedes incorporar esa pregunta y nosotros te contestamos y te hacemos una propuesta más precisa, digamos, quizás más objetiva de medidas que se podrían tomar. Okay, gracias. Pero exhaustiva es imposible, o sea, no, esta cosa es un arte, digamos. Ya. Una 80-20, lo dicho. Gracias. Okay. Sugiero, Viviana, que vayamos con las demás preguntas, porque a lo mejor ahí también se va aclarando un poco el panorama. Vamos a tomar algunas del chat. Estaba Kimberly Montenegro antes y después en el chat Juan Francisco Añasco había hecho varias preguntas que entonces le damos paso para que las haga en vivo. Kimberly y después Juan Francisco. Yo iría con una en vivo y dos del chat, que hay una lista importante en el chat. Ok, lo que pasa es que Juan Francisco hizo en el chat y ahora en vivo lo vamos a incorporar con 2 o 3 preguntas que hizo. Primero Kimberly y después Juan Francisco. Buenas tardes, mi nombre es Kimberly, soy parte del equipo de Transap. Nosotros, bueno, ya no hemos revisando las bases del concurso, la guía técnica, y estamos viendo las posibles fuentes de información que permitan elaborar una propuesta que pueda llegar a una solución para el desafío. Y nos surgió una pequeña duda sobre cómo, o sea, si nos pueden dar mayor explicación de cómo es el canal de comunicación actual del Centro de Control de la UOCT con cámaras provenientes de fuentes externas como las cámaras de la municipalidad. Si actualmente tienen alguna herramienta que les permita gestionar esa comunicación y si es en tiempo real. Y adicionalmente, si reciben información de parte de los operadores de red sobre las cámaras de los buses, tienen información de estas cámaras también. Mirna o Fernando, ¿algunos de ustedes tienen información sobre lo que pregunta Kimberly? Yo tengo la información. Dale. ¿Puedo partir Fernando, yo con la parte del equipo, por favor. Sí, acá Fernando Montero. Tengo una información respecto al tema de las cámaras municipales. Hoy en día, si bien estamos trabajando con varias municipalidades, son como alrededor de entre 8 o 10 municipalidades en la región metropolitana, para poder compartir imágenes, eso aún está en proceso. Eso lo estamos haciendo a través de una función que tiene nuestro sistema de cámaras, y aún no logramos ninguna en particular, aun cuando hay varias que están como encoladas, pero cuando esto ocurra, va a significar que para los operadores que están en la sala de control van a poder ver las cámaras de seguridad de seguridad o de tránsito que pueden tener otros municipios en el mismo sistema. De hecho, no van a utilizar un sistema distinto ni diferente. El mismo sistema que hoy día tenemos, que se llama Security Center, va a permitir ver nuestras cámaras, y en la medida que vayamos incorporando las cámaras de las municipalidades, incluso las de la autopista, van a ir apareciendo también esas cámaras. Por ende, para el operador nos va a significar utilizar 2 sistemas distintos o verlo de otra manera. Entonces, aún no se concreta, pero estamos muy, muy, muy cerca yo diría como a prácticamente 1 o 2 meses de hacer ya la primera integración de este tipo. Y actualmente... Claro, y actualmente, ¿cómo no reciben algún llamado, les envían una notificación, un correo de lo que está pasando? No, eso lo puedo decir más. Efectivamente, nosotros tenemos comunicación con los municipios, particularmente con nuestra área de ingeniería de proyectos, y también acá cuando ocurre un evento, nosotros nos comunicamos internamente con seguridad ciudadana, por ejemplo, de los municipios a través de teléfono, y tenemos un contacto directo también porque nosotros tenemos personal 24/7 de Carabineros de Chile, y ellos se contactan con los mismos carabineros que muchas veces están dentro de los centros de control municipales.
Así que la comunicación es permanente. Sin embargo, creemos que esta nueva iniciativa va a favorecer efectivamente aún más tener contacto más en línea, más real y con información validada, porque tú vas a poder ver las imágenes. No obstante, el convenio por el momento me parece que no está permitido que podamos utilizarla dentro de este proyecto, pero sí sí se va a contar con esa información en el futuro. Claro. Muchas gracias. Igual, el conocer en qué están ahora mismo, en qué proceso están ahora mismo de integración con las cámaras municipales nos puede acercar mucho más a elaborar una propuesta que se ajuste a sus necesidades actuales. Claro, justamente lo que tú dices, la idea es que el desafío, el proyecto que ustedes presenten pueda contemplar la posibilidad de incorporar en el futuro todas estas nuevas, lo que nosotros podamos tener en algún momento disponible. ¿Te fijas? Vale. Listo, muchas gracias. ¿Y con los operadores de buses? ¿Tienen algún tipo de comunicación? Tenemos comunicación también con DTPM, nosotros tenemos nuestros contactos directos y nosotros les facilitamos nuestras imágenes a DTPM y ellos nos mandan información y solicitudes constantemente por correo, por teléfono. Estamos en constante comunicación con DTPM y con la central, digamos. Y ellos canalizan las solicitudes, no con los operadores del sistema, sino que con la central de DTPM, quienes canalizan lo que le va llegando desde la calle. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Vale. Estaba Juan Francisco y después Sebastián y alguien más. Bueno, pero Juan Francisco y después una del chat. Adelante, Juan Francisco. De todas las preguntas que hice, me interesaría enfocarme en dos, que creo que son las más importantes en este momento. Respecto a la postulación, esta es una pregunta un poco técnica respecto a la presentación. ¿Cómo se evalúa el Technology Readiness Level? Porque hay dos formas. Una es hacerlo respecto de la solución que vamos a ofrecer. Tenemos, por ejemplo, una solución de Smart City lista para configurar y entregar. Soñemos en algo así. Se evalúa esa tecnología, pero en este caso es muy difícil tener algo ya previamente preparado, sobre todo si estamos hablando de un ámbito tecnológico científico. Se va a tener que hacer desarrollo, mucho desarrollo, pruebas y error, teorías respecto a los indicadores que vamos a usar. Entonces, se va a hacer mucho desarrollo. ¿Qué es lo que se va a evaluar con esta tabla que va en la evaluación de la aceptación de la propuesta? ¿Se va a evaluar la tecnología que vamos a usar para desarrollar la solución? ¿O se va a evaluar la solución como tal? No sé si me enredé mucho. No sé si desde la NID me pueden complementar, pero porque de la pauta de evaluación yo no. Yo te hablo desde el punto de vista del requerimiento de nuestro. No sé si te entendí bien la pregunta, pero la solución para nosotros va a ser suficiente mientras sea posible, ¿cierto? Poder hacer lo que dijimos, ¿cierto? Poder monitorear. No es que si la plataforma es la mejor del universo y es, no se me ocurre, o sea, es una cuestión que es relevante, pero mucho más relevante va a ser que en las etapas anteriores haya demostrado tener los atributos que dijimos, la sensibilidad del indicador. ¿Por qué? Porque una súper buena plataforma que evidentemente nos solucionaría en gran parte la vía, no creemos que sea el desafío hoy día. El desafío hoy día es poder pasar a poder generar información que sea útil con este nivel de sensibilidad que buscamos. No sé si... Sí, a lo que voy a... Perdón, sí, adelante. No, para complementar un poco lo de Viviana respecto al TRL que tienes duda, tú mencionas dos alternativas. Uno, si se evalúa la solución completa o la tecnología que vas a utilizar como base. Bueno, la respuesta es la solución completa, ¿ya? Eso es lo que se evalúa finalmente dentro de este instrumento. Cómo tú pretendes solucionar este problema. Y claramente esta solución va a estar enmarcada dentro de una etapa de desarrollo. Tú partes con una etapa de desarrollo y concluyes a la etapa 3 con otro TRL, es decir,
otra etapa de desarrollo. Por lo tanto, es la evaluación que se realiza. Clarísimo, eso me responde totalmente la pregunta. Y quisiera aprovechar la instancia para enfocarme en la otra pregunta respecto a Waze. Waze, estudié nuevamente el convenio, y el convenio dice que la información o los datos que entrega Waze son sublicenciables. ¿Qué significa esto? Son sublicenciables. ¿Qué significa? Que cualquier entidad que ustedes llamen y tengan un contrato, un convenio, lo que sea, disculpa, ustedes le pueden entregar los datos de Waze para objetivos que ustedes limitan. Entonces, yo no veo posible obtener un buen resultado si no es con los datos de Waze. Waze tiene una cantidad de datos tanto en el feed de eventos como en el feed de tiempos de viaje que configuran ustedes mismos, que es extremadamente rica. Puede que no sea el dato más fiable, pero sabemos que si algo te está diciendo Waze, que hay una congestión, es muy probable que eso efectivamente esté ocurriendo. Entonces podemos revisar todo el historial, que además yo sé que la UOCT tiene un historial de tiempos de viaje almacenado. Entonces, si es que no tenemos ese historial, difícilmente vamos a poder aplicar tecnologías de Machine Learning para llegar a predecir qué es lo que va a pasar a futuro en base a ciertas condiciones. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿es factible que efectivamente podamos acceder al dato de Waze? Mira, Juan Francisco, yo lo que te puedo contestar cosas desde el punto de vista, a ver, el convenio, que todo esto es público, lo puede leer cualquier persona. Nosotros, yo particularmente hablé con asesora del ministro para ver si era posible pasárselo a entidades que están relacionadas con el ministerio. Incluso desde el lado jurídico, digamos, el análisis no se puede a no ser de que haya un cambio en el convenio. Ahora. Y disculpa, ¿lo consultaron con Waze? No, porque Waze dice otra cosa. Waze dice otra cosa. El problema es que lo que está escrito es eso. Entonces, raya para la suma. Yo no niego que, porque cuando yo he preguntado informalmente, la respuesta sí, que bueno, dale. Pero para un concurso oficial de este tipo, yo necesito una respuesta más oficial que dale. Y para mí es muy difícil preguntar en el mundo no concreto. Entonces, no es que aquí lo relevante es que yo no puedo garantizar, nadie de nosotros puede garantizar que van a poder utilizar esa fuente. Nosotros sí, nosotros lo utilizamos, o sea, nosotros estamos explotándolo así, súper explotado en este minuto. Lo estamos usando, de hecho la sala de control lo está usando para priorizar congestiones según longitud de cola, según, etcétera, en fin. Eso está usando y lo vamos a usar como medida de contraste. Pero no obstante ello, no lo podemos garantizar. Y de nuevo, a una pregunta que han hecho antes, nosotros no podemos garantizar el acceso a datos que no tenemos. Podemos patrocinar y efectivamente en este caso lo podríamos hacer, pero no podemos garantizar. Clarísimo, muchas gracias. Estaba Juan Pizarro a continuación y después Sebastián Rodríguez. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es relacionada con indicadores y qué tan actuales tienen que ser estos indicadores, porque mencionaron varios posibles indicadores, algunos pueden ser estratégicos para tomar decisiones a largo plazo, pero también quizá hay algunos que tienen que ver con decisiones a corto plazo, quizá en el momento que esté pasando algún incidente. ¿Ustedes tienen algunos requisitos específicos dependiendo del indicador? ¿Qué tan actual tiene que ser? Por ejemplo, si sucede algo, ¿es aceptable tener algún indicador 10 minutos después? ¿O tiene que ser en el orden de no sé, un minuto o media hora? ¿Existe alguna información con respecto a eso? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿De qué tan actuales tienen que ser estos indicadores dependiendo de cómo se van a usar? Mira, Juan, a ver, súper buena tu pregunta. A ver, en rigor, lo que estamos buscando, toda la información que se va a usar, disculpen, se usa de alguna manera para decisiones en tiempo real, ¿cierto? Se usa para que hoy día, ¿cierto? A esta hora les aparece, por ejemplo, en la priorización de congestiones, por decir algo bien concreto que todos manejamos, priorización de congestiones, y aparece la congestión más importante. Van a aplicar sus medidas ahora, entonces en rigor no serviría, ¿cierto? Ahora,
¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos en un paso anterior a este, a que el dato tenga tanta oportunidad, digamos. Al atributo de oportunidad no le estamos pegando en este desafío en este minuto. ¿Por qué no le estamos pegando el atributo de oportunidad? Porque nosotros entendemos que hay un desarrollo que hacer y que el que tú seas capaz de limpiar datos en línea, sacar los datos anómalos, hacer todo y generar el dato en línea, ¿cierto? Creemos que de alguna manera eso va de alguna manera a desviar el recurso y el objetivo del desafío. Porque lo que nosotros buscamos primero es poder saber que aquellos indicadores nosotros los podemos usar hoy día. Entonces, te voy a dar un ejemplo, para ser concreto. En la etapa 2, cuando hagamos la prueba, ¿cierto?, en el entorno real, acotado, probablemente lo que va a ocurrir va a ser esto. O sea, nosotros vamos a decir, ya, mira, vamos a mirar y vamos a decir, mira, acá hubo un accidente y vamos a dejar registrado todo un accidente porque se ven las cámaras, vamos a estar monitoreando y viendo, escogiendo qué es lo que vamos a mirar del área. Nosotros vamos a estar mirando eso desde otras fuentes, ¿cierto? Lo que vamos a mirar, si es que tú entregas un dato, por ejemplo, con un rezago de no sé, pues media hora, vamos a ir a mirar cuando llegue ese dato, ¿cierto? Si es que tú registraste eso media hora antes. Y nosotros después vamos a tomar la medida y vamos a ver si eso tiene efecto. Nosotros vamos a controlar ese tiempo. Ahora, es cierto lo que tú dices, nosotros cuando estemos en régimen y estemos usando esto en unos años más y todo funcione, eso evidentemente lo vamos a requerir en tiempo real. Pero sí nos parece que si es que los recursos y el objetivo de este desafío se desvía hacia obtener datos en tiempo real, creemos que de alguna manera no es lo requerido hoy día, digamos. No sé si queda claro con la respuesta. Entonces, el desafío actual está más orientado en ver la factibilidad de obtener indicadores con posibles fuentes de datos que tenemos. Y no que es tú puedas... el foco ponerlo en producción en un entorno que tiene ciertas específicas métricas de tiempo de respuesta. No es el foco ahora es más de factibilidad de construir indicadores con posibles fuentes de datos. Aunque estos sean datos offline, ya que probablemente van a ser offline en este desafío quizás. Sí. Hay varias fuentes que van a ser offline, de hecho. Entonces, eso. No sé si, porque en el fondo, pero no es que no se requiera, sería, la necesidad es evidentemente la que acabo de mencionar, digamos. Pero este desafío le estamos poniendo el acento en esto otro, en ver si eso funciona. ¿Cachai? Y después, va a ver, lo relevante va a saber, igual va a ser relevante saber, ¿cierto?, si esos datos después ustedes son capaces de entregarlo en tiempo real, pero eso ya viene en el modelo de negocio en producción, digamos. En esa misma línea, Viviana, Cristian Lira había preguntado, entiendo que los indicadores no deben calcularse online, sino offline. Esto quiere decir que la cuantificación y evaluación del impacto de las medidas de gestión se hará ex post, por ejemplo, analizando el impacto de una medida que fue tomada hace un día o hace un par de semanas. Eso. Ahora, ojalá que el indicador no lo tengamos un mes después, porque si no, de verdad nos desvincula mucho, nos impide tomar decisiones, pero si hay una brecha razonable de tiempo que sea consistente con poder tomar decisiones, y como dices tú, es exactamente eso. Lo que acabas de decir es perfecta respuesta para lo que habían preguntado antes. Lo que preguntaba Cristian Lira, sí. Eso. Y en esa misma línea, reiterar, porque Julio Godoy preguntó sobre lo que había aclarado Alejandra Machuca, de la dedicación exclusiva. A lo mejor, Alejandra, reiterarlo para la gente que se sumó. Sí, quizás para la gente que se fue sumando después al taller, comentarles que hay una modificación en las bases y ahora ya no está la dedicación exclusiva del director, ya no se solicita, sino que solamente un mínimo de un 30% de dedicación al proyecto. Por lo tanto, esa resolución está disponible en la página web y ya está. Y el otro cambio que se realizó a raíz de este cambio es que se extendió el plazo de una semana. Ahora el concurso cierra el 21 de julio. Hay un poquito de tiempo más para todos, entonces. Leo, seguimos entonces con Sebastián Rodríguez. Primero Matías del Piano, después Sebastián y después Vladimir Mati. Ok, vamos Matías. Matías. Hola. Quería hacer una pregunta respecto al punto 2.3.c,
en el que se habla de transferencia tecnológica y negocios, dice modelo de masificación y negocios que estén relacionados con la adopción y validación de tecnología por parte del sector público y o privado. Si pudieran explicar un poco más a fondo cómo se evalúa y qué se espera como por este modelo de negocios que se plantea. Sí, Matías, te respondo yo. Lo que esperamos de este capítulo, de esta pregunta, en el fondo, es que quizás esta solución pueda ser extrapolable a otros rubros, ¿ya? Quizás en el futuro pueden utilizar este mismo desarrollo tecnológico en otros ámbitos, y también se va a considerar como un plus, digamos, dentro de la solución que ustedes están proponiendo. Pero la idea ahí es que en el fondo ese modelo de negocio sea que la UOCT pueda explotar estos datos o estos indicadores, o el innovador. O sea, en primer lugar, es claro, el negocio va a estar para el innovador, digamos, pero eso no quita que la unidad operativa o la subsecretaría puedan utilizar los datos. Por eso es que usted tiene que hacer una propuesta de modelo de negocio. ¿Cómo ven? Para aclarar, perdona Alejandra, explicar un poco el objetivo macro que hay detrás del instrumento Desafíos Públicos. Lo que busca es movilizar el ecosistema para generar soluciones para el Estado, pero tratando de que además estas soluciones puedan tener vida más allá de ese mandante particular, ¿ya? Por ejemplo, lo que nos preocupa es que podamos financiar proyectos para generar soluciones puntuales que después van a depender de la definición de presupuesto a cierta institución para que ese servicio pueda ser subcontratado finalmente por la subtrans a el innovador que finalmente ganó llegó a la última etapa, ¿cierto? Entonces, para aumentar el impacto de la inversión que estamos ejecutando como Estado en estos proyectos, lo que se busca es que sean capaces de identificar otros posibles mercados o clientes para la solución que ustedes están generando. De modo que puede que obviamente no sea exactamente lo mismo, sin duda va a haber que realizar ciertas adaptaciones para poder ajustar lo que ustedes desarrollen a otros ámbitos, pero identificando otros sectores que podrían estar interesados en una solución muy similar a la que se va a financiar en esta instancia. En el fondo es buscar identificar posibles clientes alternativos al mandante en este caso, y cómo podrían imaginarse un modelo de negocio asociado a esa prestación de servicio. ¿Se entiende? Sí, gracias. Sebastián Rodríguez y después Vladimir Matulich. Perfecto, buenas tardes a todos. Mira, tengo varias preguntas. La solución de nosotros, lo que estamos trabajando desde hace un mes y algo, apunta a una de las problemáticas que comentó Viviana en la reunión anterior y que también está plasmada en las bases, que tiene relación con cómo priorizar, ¿cierto?, los eventos que ocurren con las personas que están en la unidad operativa de control de tránsito. Entonces, en esa línea me gustaría saber cuántas alertas o eventos aproximadamente se generan en un día. ¿De qué volumen de incidente hoy día estamos hablando aproximadamente? Mirna, sí, es que es sumamente relativo. Es súper relativo al día, a lo que esté pasando. Por ejemplo, yo te podría mencionar que los días viernes tienen un comportamiento muy particular, porque los viernes tú tienes ciertos eventos públicos que se manifiestan todos los viernes, que no se manifiestan el resto de la semana, pero no obstante, el tránsito es súper dinámico, entonces es difícil darte una estadística de cantidad de eventos que nosotros podemos detectar como un patrón, digamos, fijo y estable, por el contrario, pero porque efectivamente tú vas a tener muchos incidentes que pueden intervenir. Tú tienes días lluviosos que te van a generar una condición particular, ¿te fijas? Entonces, la verdad es que es difícil decirte un número, una cantidad de eventos es muy relativa. Si tuvieras un mínimo y un máximo, que sean datos que tengan una dispersión muy grande
grande para saber cómo... Yo sugeriría que también lo incorporaras dentro de las consultas frecuentes para poder hacer ese análisis, para poder, nosotros llevamos una estadística de lo que, ahora bien, de lo que nosotros somos capaces de recibir. Como tal, es parte de lo que y convoca este desafío, que nosotros no somos capaces de ver todo lo que hay, de lo que existe realmente. Entonces, en ese contexto, nosotros te podemos dar un approach de lo que nosotros sí somos capaces de recibir, de registrar, pero es evidentemente sesgado a lo que nosotros tenemos hoy día la información y que podemos de esa manera obtenerla. ¿Te fijas? Sí, terminando la reunión lo mando como pregunta, porque es que para mí es importante saberlo, porque parte de los objetivos alcanzables, que una de las personas antes preguntaba como, bueno, pero ¿cuáles son los objetivos? Entonces, uno de los objetivos que nosotros queremos plantear en nuestra propuesta es justamente ese, de tener hoy día hay una cierta cantidad de incidentes que se detectan. Bueno, la hipótesis nuestra es que con esta solución se van a poder detectar una mayor cantidad. Lo otro es tener una idea... Sí, disculpa, Diana. No, quería decirte que Felipe Vera, que anda por ahí, probablemente se debe acordar, porque finalmente la definición de evento es una cosa que uno debería preguntar, bueno, ¿qué es un evento, cierto? Porque una congestión es un evento que tú deberías, por ejemplo, preocuparte, y la cantidad de eventos, no sé si Felipe se acuerda, pero si nosotros levantáramos con las alertas de Waze de un día, son muchísimas. O sea, pero no sé si está Felipe por ahí, se acuerda el número, pero él me lo decía alguna vez. Alrededor de 2000 aproximadamente por día en la región metropolitana. Reportados por los usuarios de Waze. Pero son reportes, no son... Habría que filtrar, habría que filtrar ahí los tipos de reportes que se hacen. Sí. Perfecto. Y con respecto a lo mismo que está relacionado, ¿cuáles son, también lo voy a hacer para tener un listado como un poco más exhaustivo, pero cuáles son los tipos de priorizaciones que ustedes tienen hoy día? Porque dado que yo recibo, no sé, 2.000 eventos, y me imagino que también, que un poco lo que uno ve en este ámbito, tengo distintas estrategias o distintos tipos de priorización. Por ejemplo, voy a inventar, tal vez en el centro, en Agustina, ¿cierto? En todo ese sector, la velocidad promedio tal vez no es un tema, porque en general la velocidad promedio es muy baja, pero sí a lo mejor voy a tener un evento de alguna protesta. Tal vez en una autopista sí va a ser un evento el tema de la velocidad, por ejemplo. Entonces, si tengo esos dos eventos y tengo una persona, hoy día hay alguna estrategia, porque finalmente como no está solo, estoy como tirando algunas ideas a autoemprendedores, pero ya estamos como tan encima que me voy a arriesgar nomás a entregar parte de la propuesta, pero nuestra estrategia apunta a implementar un modelo basado en inteligencia artificial de optimización y de priorización en base a todas estas alertas. Entonces, para nosotros es como bien importante entender cómo funciona hoy día, porque no es que nosotros vayamos a formular una fórmula matemática mágica que vaya a priorizar, sino que tiene que ver mucho con cuál es la función objetivo que yo voy a definir como unidad operativa de control de tránsito. Y la problemática que nosotros vemos acá es que yo tengo múltiples funciones objetivos dependiendo de eventualmente la zona geográfica, dependiendo, por ejemplo, del horario, del día, como decía, si es lluvioso, del clima. Entonces, por eso que... Yo estoy hablando, disculpa, solo del tránsito. También hay un objetivo, ¿cierto?, de visibilizar en lo posible a todos los usuarios, en todos los modos, las bicicletas, ¿cachai? No, por lo mismo, entonces, por eso que es relevante poder tener que yo tengo a lo mejor un accidente de, no sé, de bombero o de bicicleta que tuvo un accidente, eso, un evento de disminución de velocidad en una autopista porque, no sé, hay un auto detenido en Pana. Lo voy a formular igual, pero sería como interesante para nosotros tener como un... Preguntando cómo van a escoger si de dedicarse al accidente de no sé qué o a la visita. Ya, es que eso claro. Probablemente, a ver, ese es lo que llamamos una línea programática, ¿cierto? Lo que yo mencionaba, que eso probablemente es una directriz que viene de la autoridad. O sea, la autoridad probablemente te va a decir... Ahora, cuando hay un accidente, finalmente que se van a dedicar al accidente, me imagino, por lo menos hacer las correcciones, pero no es que vayan a resolver el conflicto, ¿cachai? No, si hay un camión que se dé vuelta, no hay mucha gestión de tránsito que hacer, salvo ir a decir, oye, hay un accidente, vayan a arreglarlo. Pero esas líneas de si van a escoger, por ejemplo, priorizar la velocidad de los buses, y qué pasa cuando hay, por ejemplo, una vía que de alguna manera hay que elegir entre darle prioridad al bus o a la bicicleta, porque en verdad hay problemas, si vamos a el problema de visibilidad para uno, qué sé yo.
esas decisiones yo te diría que son más bien directrices que no necesariamente son sostenidas en el tiempo. No, por supuesto, y eso cambia, y es un poco la complejidad que tienen estos sistemas de priorización y de priorización, digamos así, que están en esa línea de investigación, porque no son objetivos fijos, sino que estos van cambiando incluso con eventos puntuales que pueden haber. Súper interesante lo que tú planteas, pero sí yo espero que en este webinar y en el anterior que tuvimos te hemos teñido de los objetivos que buscamos, porque probablemente ahí ustedes van a poder formular ciertos objetivos para evaluarlos. Me imagino que esos, además, antes de haberlo hecho, se pueden quizás modificar una vez que ya, si es que usted o quien se adjudique el desafío, digamos. Pero claro, quizás ayuda a que ustedes tengan como esa línea de esa visión de lo que han podido recoger, de lo que hablamos, porque en el fondo no es necesariamente lo que se hace hoy día. ¿Cachai? Lo que hace hoy día está muy enfocado en el vehículo, muy enfocado en no sé qué. Lo que nosotros estamos buscando es visibilizar y poder hacer una gestión de tránsito que de verdad busque la movilidad sostenible, busque todos estos objetivos, ¿cierto?, superiores que no se pueden rescatar hoy día. Perfecto. Y las otras preguntas están más asociadas a algunos temas de la postulación propiamente tal. Por ejemplo, a nivel de los costos. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos ya lo estamos separando en dos ámbitos. Una que es la parte tecnológica de la solución, plataforma web, si queremos llamar de alguna forma, y la otra es el modelo de priorización, que está basado en inteligencia artificial y que obviamente hay que hacer un discovery de cuáles son los elementos que se quieren priorizar. En el caso de nosotros, la aplicación, ya tenemos aplicaciones hoy día construidas en esos ámbitos, nuestra propuesta es adaptarla, pero obviamente las personas exactas todavía no las conocemos porque en la fase 2, por ejemplo, pueden pasar muchas cosas y poner un nombre y apellido lo más probable es que cambie. Entonces, en la postulación, en la planilla de costos, es necesario poner el nombre y apellido y después se puede cambiar o lo ponemos como un NN, asignándole un costo que nosotros es el que tenemos estimado. Sebastián, sería bueno colocar un perfil al menos de profesional que ustedes esperan tener para las distintas etapas. No es necesario que cada una de las personas esté con nombre y apellido porque se entiende que muchas veces tienen que encontrar a ese profesional, pero importante para la evaluación que realizamos es tener al menos el perfil o qué es lo que se busca con ese cargo. Perfecto. Y como nosotros ya tenemos hoy día una parte de la solución, tenemos la duda, porque en este tipo de proyecto también, como decía otro colega recién, salen cosas de aprendizaje, ¿cierto? De la etapa 1 a la etapa 2. En términos de costo, ¿hay alguna forma de poner ese tipo de, por ejemplo, de imprevisto? De decir, ¿sabes que yo tengo un 20%, un 15% de incertidumbre en el proyecto y de poner alguna línea para decir, ¿sabes que yo no sé si todavía si voy a tener que comprar algún material o no sé si a lo mejor voy a tener que incorporar algún especialista en X? Porque obviamente son cosas que pueden ir saliendo que hoy día no vemos. Entonces, en términos monetarios, ¿cómo lo podemos incluir en la planilla de costos? Sí, lo podrías colocar como otros gastos de operación y pones imprevisto. Perfecto. Perfecto. Y lo último es con el respecto, también lo había preguntado la vez anterior, pero ahora tengo la pregunta más concreta en términos de la duración de la etapa 1. ¿Es necesario poner los 9 meses o nosotros podríamos proponer que la duración de esa parte sea menos? Sabemos que tendríamos que esperar los 9 meses para poder llegar a la segunda, pero creemos que podríamos incluso tener un poquito más rápido los primeros resultados nosotros en la etapa 1. Entonces, ¿hay que ponerlo estrictamente a los 9 meses o se pueden poner menos meses? Sí, ustedes podrían poner menos meses, sin embargo, claro, como tú mencionas, para todos los innovadores se debe cumplir el plazo de los 9 meses, independiente que ustedes terminen antes la etapa, o sea, tendrían que igual esperar, si lo hacen en 6 meses, tendrían que esperar 3 meses para poder pasar a la siguiente etapa. Sí, no, está perfecto, era un poco para saber si es que eso tiene algún tipo de penalización o por el contrario algún tipo de puntaje adicional o no pesa nada tener menos tiempo. No, en este caso no se evalúa en función del tiempo. Perfecto, ya. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Ahora estaba Vladimir. Hola, buenas tardes. Dentro de los estudios que se desarrollan en transporte están los de gestión de tránsito.
Y en eso hay varias cosas que se atacan de acuerdo a lo que dijo Viviana, por ejemplo, el tema de la programación, el tema de los repartos, los desfases, incluso pista de viraje, etc. El espíritu o la idea de este desarrollo, de este desafío, es solamente contemplar dentro de la información la data, ya sea de cámara, Espira, nada de lo que tenga que ver con estos otros estudios, o piensan integrarlo, complementarlo, por ejemplo. A ver, Vladimir, la gestión de tránsito es en el sentido amplio de la palabra. La gestión de tránsito no tiene límite en ese sentido. O sea, tú te podrías incluso pensar de que te podría servir para gestión de la demanda. Uno se pregunta, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, unos sensores y tuviéramos, por inventar cualquier cosa, Manhattan marcado con sensores, uno podría pensar si a lo mejor con data histórica uno podría definir y de estimar desde ahí, por ejemplo, una medida de tarificación vial y estimar una tarifa, ¿cierto? Porque tú eres capaz de medir esa externalidad de congestión ahí, por ejemplo. Y esa es una medida de gestión, pero que no tiene que ver con hacer... Claro, no tiene que ver con el dato duro y todo eso, pero por ejemplo, una visión inicial te lo da eso. Lo tendré en un estudio de gestión, por ejemplo. Entonces, o sea, y también pensando en no tomar medidas que ya son evidentes en otro estudio, ¿o no? O sea, o como complemento nomás. Piensa tú que las medidas de gestión de tránsito hoy día se analizan de una manera que es bastante lejana o sea, para los que no saben, las medidas de gestión de tránsito hoy día, de este tipo de medidas que no tienen que ver con los semáforos, sino que por ejemplo, cómo tú decides si es que va a dar vuelta el sentido de una calle o medidas de gestión más agresivas, como por ejemplo tarificación vial, lo que se hace hoy día es tomar datos una vez, un día, sacar una foto con todos los datos súper bien tomados, pero un día, y de ahí uno se pasa de ahí para adelante al mundo de los modelos, ¿cierto? Y uno modela un sistema que en general tienen problemas cuando entra la congestión a andar, mucha congestión empiezan a funcionar más o menos, pero es lo mejor que hay hoy día. Y uno se pregunta si es que uno tiene acceso a datos que demuestra que son fiables y sensibles, ¿cierto? Yo me hago la pregunta, digamos, porque esto sí que es para adelante, eso es un desafío. Si es que con estos datos tú puedes tomar decisiones, de hecho, de todas maneras más oportunas, porque no te vas a demorar lo que te demoras hoy día en hacer todo esto que estamos hablando de modelos y cosas. Ahora, pero en concreto, a nivel de corto plazo, claro, o sea, estoy de acuerdo. Pero sirve para eso. O sea, la verdad es que la gestión de tránsito es única. Va a ser un semáforo, moverle los verdes, sea para, no sé, sacar los estacionamientos de las calles, todo lo que significa bajo costo de inversión, ¿cierto? Lo que yo espero es que este desafío abra las puertas para todo ese ámbito de gestión de tránsito. Ahora, ¿a cuáles vamos a lograr llegar? Por ejemplo, aquella tarificación vial que yo mencionaba recién, que es probablemente demasiado grande, probablemente no, ojalá incluso podría ser, pero no creo. Pero en verdad, por eso me cuesta un poco hacer la lista de las medidas de gestión de tránsito que vamos a hacer el intento, porque en verdad las medidas de gestión son amplias. Uno entiende que es el corto plazo y más bien están definidas como aquellas medidas, ¿cierto?, que agilizan el tránsito, ¿cierto?, con bajo costo de inversión. Esa es la definición de la gestión del tránsito, de cuáles son tus medidas de gestión. Pero vamos a hacer un esfuerzo igual. No sé si te aclaré, Vladimir. Sí, no, me quedó claro. Ya. Gracias. Bueno, si hay más preguntas. Y Carol está con la mano levantada. Hola, Carol. Sí, gracias. Quizás como aprovechando que volvió este tema, porque efectivamente, dado que aquí se trata de un trabajo para la unidad operativa de control de tránsito, ¿cierto? Entonces, supongo que hay foco en las medidas de gestión que son de corto plazo, ¿no? Que son reactivas cuando en el día ocurre algún incidente. ¿Qué es lo que se puede hacer para descongestionar, para mejorar de alguna forma la situación ahí presente? No se trata de medidas de gestión como cambiar, por ejemplo, no sé, con un horizonte de tiempo de un mes, de varios meses, el sentido de una calle, o crear, no sé, construir una calle nueva, que sería, digamos, a plazo de varios años. Se trata de medidas de gestión que sean a corto plazo, cosas que se aplican en el instante
para influir las condiciones de tráfico dentro de los, no sé, próximas horas. Sí. ¿Cierto? O sea, Carol, ese es el foco hoy día ahora, pero sí cuando viene la pregunta de, oye, ustedes podrían, la verdad es que la gestión de tránsito es más amplio que eso. Entonces, más bien mi comentario de esta conversación que tuvimos con Vladimir tiene que ver con que lo que tú dices es efectivamente el foco que está plasmado en la guía técnica, ¿cierto? Es para la Unidad Operativa de Control de Tránsito, pero de alguna manera con los objetivos de visibilizar y todo, pero si llegara un innovador que se le ocurre una idea fantástica, ¿cierto? Donde puede monitorear algo que puede derivar en medidas de gestión más agresivas, digamos, por llamarle de alguna manera, súper bien, digamos, pero no es no es el foco. Y tienes razón, no es el foco. Ok. Sí, sí, gracias. Porque creo que sería mucho mejor para poder, primero, como emparejar la cancha, para saber cuál es el desafío realmente con que estamos trabajando acá, ¿no? Y es muy diferente pensar en medidas de gestión, que es a corto plazo, con efectos dentro de un par de horas, y las medidas que tienen implementación de varios años y los efectos se ven décadas, digamos, completamente diferentes del programa. Y no de infraestructura tampoco. Sí, no, estamos de acuerdo. Es lo que habíamos dicho recién, salvo que, pero sí, bienvenido el que llegue con las ideas que quiera. Ok, gracias. Estamos dentro del tiempo ya, por si hubiera alguien que quiera hacer una última pregunta, tenga alguna duda, quiera profundizar en algún aspecto. Me imagino que se contestaron todas las preguntas del chat, ¿cierto? Porque habían varias. Sí, están todas. Y además está la posibilidad, como mencionamos, de que ustedes puedan hacer llegar lo antes posible sus preguntas a la sección de preguntas frecuentes. Ahí hay una persona, Julio, tiene el Sebastián minuto... Segovia, ahora hay una. Ya. Perdón. Sebastián. Y cerramos, claro, eso. Y cerramos. Julio, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Cortito nomás, solamente respecto a lo de la disponibilidad de los datos, se asegura la disponibilidad de aquellos datos que están indicados en la guía técnica, ¿verdad? Todo lo que no está ahí, digamos, no se puede garantizar, como el caso que mencionaban antes de este convenio con Waze, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Ya. La otra consulta... Ya, es así. La otra consulta es respecto a qué ocurre al sistema al finalizar el proyecto. Según entendí, la propiedad, entre comillas, del sistema seguiría siendo del beneficiario, de este enlace beneficiario asociado, y tendrían que, por eso, proponer un modelo de negocio para hacerlo sostenible en el tiempo. ¿Es así también? Alejandra, yo creo que lo contesta mejor que yo, eso, ¿cierto? Sí, bueno, o sea, la propiedad es del innovador, pero obviamente... o sea, de la beneficiaria en el fondo, pero en el modelo que ustedes planteen, efectivamente pueden ver, o sea, si van con asociados, por ejemplo, ver la posibilidad en el futuro de compartir esa propiedad o ver de alguna manera algún acuerdo que puedan llegar, pero en un inicio la propiedad es del beneficiario, de quien recibe los fondos. Perfecto, esas son mis consultas, muchísimas gracias. Bien, había una consulta de Sebastián Segovia. La pregunta es, ¿cuáles son los indicadores más importantes para ustedes? ¿Cuáles manejan actualmente como UST para tomar decisiones? Para Viviana, supongo, Mirna. ¿Cómo fue, perdón? No te escuché. ¿Cuáles son los indicadores más importantes para ustedes? ¿Y cuáles manejan actualmente como UST para tomar decisiones? Ya. Pregunta Sebastián Segovia. Ya, a ver, voy a contestar yo y la misma yo creo que después puede complementar, pero mira, a ver, nosotros hablamos probablemente no voy a ser lo precisa que deben querer que sea, pero hay indicadores sistémicos e indicadores tácticos que ya explicamos más o menos de qué se tratan. Y plasmamos en la guía técnica aquellos que nos parecen relevantes y que de alguna u otra forma nosotros requerimos, los necesitamos. ¿Ah? Es súper difícil decirte que en verdad nos interesan menos los accidentes que, no sé, indicadores de equidad, por ejemplo, por decir algo. ¿Ah? Pero sí es cierto que sabemos y tenemos claro que es una pedida súper exigente. ¿Ah? O sea, los requerimientos que tenemos son muchos. La mayoría de ellos son datos, o por no decir casi todos, no están a la vista hoy día. ¿Ah? Porque son requerimientos que obedecen a hacer una gestión de tránsito con unos focos un poco distintos a lo que se hace hoy día. Por lo tanto, nosotros queremos ver, ¿cierto?, con qué desarrollos con qué indicadores podemos lograr tener y qué tan denso puede ser en nuestra batería de indicadores
habiendo ilustrado aquellos que nosotros necesitamos, sobre todo en los sistémicos, en los indicadores sistémicos. En los tácticos los dejamos súper abiertos si miran la guía, porque en verdad eso, el problema táctico se puede abordar de distintas maneras y con distintos datos, no me voy a meter mucho más allá. Pero a mí me cuesta mucho hacer priorización, pero sí creo que es relevante saber si pueden generarlos o no, porque eso nosotros lo que vamos a revisar es cuando lleguen los oferentes, digamos, vamos a ver por diferencias, digamos, a qué podemos llegar. ¿Ah? Entonces no es que te diga, mira, estos dos son más importantes que los otros, sería súper difícil decirlo, así que no voy a responder esa parte. Y respecto de qué indicadores se usan hoy día, que no tienen que ver con la guía técnica, la Mirna, si queréis contestar sí, tú. La verdad es que cuesta un poco responder si tú quieres buscar un objetivo que es trabajar desde otra perspectiva y ampliar la manera de obtener la información y la priorización. Entonces, si uno contesta un poco cómo trabajamos hoy, quizás encasillamos a volver a mantener un sistema que hoy día queremos cambiar. Entonces, evidentemente, ustedes pueden imaginar cómo nosotros trabajamos desde la múltiple llegada de información de carabineros, desde DTPM, de los usuarios, los municipios, mantenedores, lo que recogemos desde las imágenes que nosotros vemos, desde la visualización de las plataformas, de las distintas plataformas públicas que hay, Waze, Google Maps, qué sé yo, que te van entregando información. Pero a mí no me gustaría mucho decir qué es lo que hacemos hoy día, sino enfocarnos en lo que queremos lograr, que es lo que Viviana explica, en el fondo, que es parte de lo que define este desafío y lo que buscamos con este desafío. Nosotros queremos obtener gestión de tránsito a través de datos validados, información validada, priorizada, y ese es el objetivo. Entonces, en el fondo, yo creo que ver un poco claramente en el transcurso van a ir conociendo cómo nosotros trabajamos, quizás, pero la verdad es que el objetivo es otro, es cambiar esta metodología, es Ahora, verlo y priorizarlo de otro modo. Pero Mirna, yo creo que igual a lo mejor le podría... Hoy día la UCT usa indicadores de tiempos de viaje, ¿cierto? Claro, nosotros vemos y de transporte público. Exacto, nosotros vemos hoy día congestiones, transporte, tal como tú dices, tenemos toda la información que nos viene llegando desde TPM para priorizar el transporte público, eventos que se van presentando, las situaciones que se van presentando y que generan mayor congestión a nivel de información. Nos llega desde, como les decía, de carabineros o lo que tú ves en las cámaras de televisión y sobre eso vas haciendo la gestión de tránsito de incidentes, digamos. No sé si contesto lo que... Perfecto. Súper. Estamos entonces, les agradecemos el tiempo, el interés por este desafío. Esperamos que les vaya muy bien en sus propuestas, que tomen la invitación de ser creativos, innovadores, de darle la vuelta a la tuerca, porque ese es el desafío, más que iluminarse con lo que ya está, tratar a partir de lo que está, proponer algo distinto. Y nada, esperamos que les vaya muy bien. Tenemos un par de días más en la postulación, así que nada, agradecer al equipo técnico, a la gente que nos acompaña en las 3 instituciones, el Ministerio de Ciencia, el Laboratorio de Gobierno, los ejecutivos de nuestra Agencia Nacional de Desarrollo e Innovación. Así es que muy buenas tardes para todos y un éxito en su postulación. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Muchas gracias por parte nuestra también. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego, gracias. Chao. ¿Podemos dejar de grabar, Leo? A ver. ¿Carola? ¿Qué dice? Que podemos dejar de grabar ya. Sí.
Eso estaba pensando ahora por